Estoy con la doctora Ingrid Reisman para que nos cuente del caso y cómo fue evolucionando. Bueno, buenos días para todos. Estamos muy contentos. Hoy realmente es un día de festejo en primer lugar para la familia, pero también para todo el equipo de neonatología. Sofía fue una bebé que nació en febrero con 28 semanas de embarazo y 600 gramos de peso. Llegó a pesar, porque siempre los primeros días bajan de peso, llegó a pesar 540 gramos. Y después, bueno, con fuerza y con ayuda, por supuesto, de todo el equipo, fue progresando despacito. Primero con la alimentación que se hacía por la vena, después empezó a tolerar pequeñas cantidades de leche, especialmente leche materna, que se le daba con una sondita. Después empezó a crecer y bueno, hoy pesa 2,2 kilos más o menos. Es decir, que recorrió un largo camino desde los 600 gramos que partió y por suerte no le hemos detectado, porque uno de los problemas de los prematuros extremos son las secuelas que pueden tener. Son niños que corren bastante riesgo de quedar dañados porque, por supuesto, le faltaron 3 meses de maduración dentro de la panza de su mamá. Entonces, las secuelas principales de los prematuros suelen ser visuales, que eso ya lo cuidamos mucho. Es una enfermedad que se llama retinopatía del prematuro y que se debe a la combinación de prematurez y uso excesivo de oxígeno, pero eso lo vigilamos mucho permanentemente, prácticamente hasta que se van de alta, con equipos especiales que marcan la cantidad de oxígeno en la sangre y no hay que darle ni de más ni de menos. Entonces, bueno, esa es una de las secuelas. La otra es el daño de los oídos. Hay niños que quedan con hipoacusia. Y después, bueno, lo que más se teme en general son las secuelas neurológicas. Hay una enfermedad que se llama hemorragia intraventricular, que es bastante más frecuente en los prematuros, sobre todo en los prematuros chiquitos, y que puede dejar secuelas, es decir, puede arruinar partes importantes del cerebro. Entonces, bueno, en este caso se sortearon esos inconvenientes. Por supuesto que después, más adelante, especialmente en el periodo escolar, pueden aparecer algunos déficits, pero ya van a ser menores, ¿no es cierto? Por ahora, lo que hemos detectado es que esta bebé en concreto se va en buenas condiciones a su casa. Sí, doctora, buen día. ¿Nos está escuchando? Sí, escucho. Recién pensaba en lo que usted decía acerca de la cantidad de problemas, inconvenientes que pueden ir surgiendo en el caso de un prematuro así extremo. Ahora, mi pregunta es anterior a esto: ¿por qué se da el caso de los prematuros? ¿Se identificaron las causas por las cuales se da que un pequeño nazca con menos semanas, por ejemplo? En realidad hay un porcentaje importante de prematuros que no se sabe por qué se adelantaron. Otro porcentaje es porque hubo infecciones en la mamá, una enfermedad que se llama corioamnionitis, que es una infección de las membranas que cubren el feto. Otro caso que también es frecuente es tener que adelantar el parto o la cesárea cuando la mamá tiene hipertensión, es decir, cuando es un embarazo complicado con hipertensión y preeclampsia, que fue el caso. Hubo que adelantarlo porque la mamá estaba con la presión muy alta y no respondió a la medicación. Entonces la única solución era sacar el bebé antes de tiempo. Porque en ese caso corrían riesgo la vida de las dos. Los dos. Puede haber un desprendimiento de placenta, puede haber una serie de complicaciones y en general esos casos, yo le comentaba fuera de cámara a Maggie, esos casos los discutimos mucho en equipo, porque trabajamos muy en equipo con los obstetras. Entonces, cuando ellos tienen lo que nosotros llamamos, ellos lo llaman amenaza de parto prematuro,
siempre nos consultan y siempre lo discutimos cuando es más conveniente. Hay algo que siempre tratamos de tener tiempo de hacer y es madurar el pulmón de los bebés mientras están en la panza de la mamá. Eso hace a que después no tengan grandes problemas pulmonares o ayuda a disminuir los problemas pulmonares. Doctora. ¿Y eso cómo se hace, doctora? ¿Cómo se maduran? No, eso es sencillo, es un tratamiento con corticoides a la mamá durante 2 días, pero tenés que tener esos 2 días para hacerlo, porque si es muy urgente la interrupción del embarazo o el niño viene naciendo, viene de la calle que ya están haciendo, bueno, como que no da tiempo. En general tratamos de tener tiempo porque sabemos, eso fue un descubrimiento de un australiano en los 70 más o menos y comenzó a cambiar la suerte de los prematuros porque la enfermedad que los ataca se llama enfermedad de membrana hialina. Entre la maduración de los pulmones de la madre, mientras está en la panza, y después en los 90 se descubrió otra sustancia que se llama surfactante que se les coloca a los chicos. Y entre esas dos cosas se mejoró, digamos, no se anuló por supuesto, pero se mejoró el pronóstico de esa enfermedad, que es una enfermedad de los primeros días de vida y que es importante. Doctora. Que es muy importante, sí. ¿A partir de cuántas semanas puede el nene nacer, digamos, con alguna posibilidad de sobrevida? Esa es tu claro, pregunta. sí, sí. Bueno, yo diría que en nuestro país, en nuestro medio, Sí. pondría 26 semanas. Pero hay otros países que ya a las 23, 24 semanas lo intentan. Son chicos que tienen mucho riesgo de mortalidad Claro. y mucho riesgo de secuelas. Y el límite se ha corrido mucho, porque hace muchos años, cuando yo empecé a hacer neonatología, el límite estaba mucho más arriba. Después lo hemos ido, con los avances en el tratamiento y los protocolos y demás, se ha ido bajando. Claro. De manera que es relativo y depende mucho del medio, del servicio donde está. En nuestra experiencia, de 26 semanas en adelante vale la pena intentarlo. Pero menos en general no nos ha dado resultado. Ahora, el índice de riesgo de sobrevida, digamos, depende más de la cantidad de semanas que del peso con el que nace el pequeño, o las dos cosas van de la mano. Sí, las dos cosas suelen ir juntas, pero hay veces que hay niños con menos peso que edad gestacional. Yo diría que lo que por ahí manda es la edad gestacional, claro. Aunque impresiona el peso, pero manda la edad gestacional, porque la edad gestacional te habla de la maduración del bebé. Y el peso te habla de cómo creció, cómo fue nutrido durante la panza. Claro. Claro, pero siempre es importante, se hacía... doctora, recalcar esto, ya te dejo, Maggie, que mientras más tiempo pueda permanecer adentro de la panza de mamá, por supuesto que ante una situación límite, sí, estamos hablando de que se puede traer un niñito al mundo a partir de la semana 26, pero solamente en cuestiones extremas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Eso lo discutimos mucho con los obstetras. Y en general nosotros nos ponemos del lado del niño y defendemos eso. Pero algunas veces, por alguna razón, tampoco es bueno para el niño permanecer en la panza si el ambiente es muy hostil. Caso, infecciones serias o hipertensión materna, por ejemplo. Claro. Sí, Maggie. Bueno, porque recién obviamente que estábamos resaltando el valor del grupo médico, del equipo que puede, en este caso, por ejemplo, brindarle tratamiento a Sofía. Pero ¿cuál es la importancia de las familias acompañando también a los bebés prematuros y en este caso a Sofía? Sí, yo diría que es muy importante. Además del grupo médico, yo quisiera resaltar una cosa que no muchas veces se dice, y es el cuidado de enfermería. La enfermera es la que está las 8 horas con el niño, el médico está mucho menos tiempo, si bien es quien dirige y da las indicaciones. Pero la habilidad de las enfermeras de esa terapia, a veces, a pesar de que hace mucho que las conozco y todo,
Me impresiona muchas veces, sí, me impresiona muchas veces porque son minúsculos y ellas tienen una mano para encontrar una vena, para hacer una curación. Muchas veces los cuidan, los levantan, le dan afecto. Sí, muchísimas veces cuando el bebé llora, los alzan y los consuelan y hacen de madre sustituta. Y el rol de los, justamente volviendo a lo anterior, el rol de la mamá y el papá que pueden estar con el niñito o la niñita. Pueden estar con el niñito, con los niños. Al principio es un poco más difícil porque el niño está muy invadido y demás, pero en general tratamos de mantener un vínculo estrecho con la familia, de que no pierdan el contacto, y una vez que están un poquito mejor, los ayuda mucho en su crecimiento y en su alimentación, que sea la mamá la que los acompañe. Sí, es muy importante. Que sea una sonda la que lo esté alimentando. Los alimentan por sonda, las mamás aprenden, le dan la leche por la sonda ellas. Los tocan, les hablan. Tenemos un día también donde pueden visitar los hermanitos. Eso limitamos un poco la entrada a la terapia, por supuesto, porque para evitar excesivo tránsito de gente. Pero hay un día que es el día de visita de los hermanos, y la mamá y el papá pueden venir durante todo el día. Doctora, muchísimas gracias. Si les parece, entonces en un ratito vamos a intentar hablar con la mamá de Sofía para que nos cuente, digamos, bueno, cómo se vive este momento hermoso. Dale, muchas gracias a la doctora Weissman.